Palabra de Dios, Juan 1, versículos 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites ya entrar de lleno en el Evangelio de Juan, en el testimonio de Juan acerca de Jesucristo. Padre Dios, permite que esta palabra realmente entre lo más profundo de nuestros corazones y nos transforme, nos cambie, nos permita tener vida. Padre Dios, ayúdanos a saber, Padre Dios, más acerca del Verbo, conocerlo bien, que realmente podamos nosotros tener vida, vida en abundancia. Padre Dios, por favor, permítenos glorificarte y honrarte en esto, y que realmente se haga tu voluntad y agradable y perfecta en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Para que sepan, el pasaje que acabamos de leer lo leímos de Biblia de las Américas. Eh, Pienso que es una versión muy clara, muy actual, entonces aquellos que de pronto tengan la oportunidad de conseguir esta versión, sería muy bueno también que leyeran esta versión. Listo. Está Reina Valera y también Biblia de las Américas, dos versiones muy buenas que realmente recomiendo mucho. Bueno, entonces, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el Evangelio de Juan fue escrito por Juan, el hijo de Zebedeo, aquel que era un pescador y que se convirtió en discípulo de Jesús, ¿cierto? Recordemos esto muy bien. Entonces, el Evangelio de Juan fue escrito por Juan, el hijo de Zebedeo, que había sido pescador y se convirtió en discípulo de Jesús. Este evangelio fue escrito entre el año 80 y 90 después de Cristo en la iglesia de Éfeso. Y recordemos que en ese momento Juan era el pastor de esa iglesia. Juan, como pastor y por la revelación de Dios, pudo contemplar la situación de la iglesia en esa época, no solo de la iglesia de Éfeso, sino de muchas iglesias. Y se dio cuenta, él pudo contemplar que la gente se engañaba a sí misma, creyendo que creían porque tenían cierto conocimiento o porque hacían y hacían, pero realmente por la revelación de Dios, Juan entiende que la gente había perdido su primer amor. Por esa razón es que Juan escribe este evangelio, para que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, esas personas que leyeron esta carta pudieran obtener vida eterna en el nombre de Jesús. Pero lo que nosotros debemos entender, ¿cierto? Y ahora que hemos comenzado a estudiar el testimonio de Juan, versículo a versículo, es que este mensaje
este mensaje que Juan escribió para la iglesia de Éfeso y para todos aquellos contemporáneos, también es para nosotros, también es para nosotros, porque nosotros también necesitamos creer que Jesús es el Cristo, nosotros también necesitamos recibir al Hijo de Dios, nosotros también necesitamos obtener vida en su nombre y nosotros también debemos volver a ese primer amor. Entonces, sin duda, este mensaje de Juan no se limita a esos hombres del pasado, a sus contemporáneos, sino que se extiende hasta el día de hoy y sigue siendo relevante para todos nosotros. Es muy importante por eso que le pongamos suma atención a este evangelio, que le pongamos suma atención, ¿cierto? A Sara, mi hermana, ¿cierto? Le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el café y se toma todo el tiempo del mundo para preparar un café. Ella tiene todo tipo de utensilios. Hugo también me contó que le encanta el café y que Tatiana me decía que estos son los juguetes de Hugo, es cierto, todo lo que tiene que ver con el café. Y, por ejemplo, Sara, ella tiene todo tipo de utensilios para preparar un simple café, entre comillas, simple café. Y digo entre comillas porque una cosa que he aprendido con ella es que a simple vista parece simple, pero la verdad es que no tiene nada de simple preparar un buen café. De hecho, si yo hiciera una carrera con Sara, es decir, hiciera una carrera con Sara para preparar un café, seguramente yo ganaría. Seguramente yo ganaría porque para preparar un café, Sara se toma todo el tiempo en moler los granos, calentar el agua, poner el filtro, limpiar el filtro, poner el agua de una manera. Ella dice que no puede ser de un sentido, no sé si es de adentro para afuera o afuera para adentro, no me acuerdo, ¿cierto? Ella espera cierto tiempo, tiene que, yo no sé. Mientras que yo por mi parte, yo simplemente tomo agua, café instantáneo, lo mezclo y ya, ¿cierto? Sin embargo, aunque como su nombre lo dice, ¿cierto? Aunque es como su nombre lo dice, el café instantáneo es más instantáneo. Sara se toma todo el tiempo para preparar el café porque luego de haber probado el profundo aroma del café molido, ella ya no le encuentra gusto en tomarse un café instantáneo, ¿cierto? Entonces, sí, así como ella, ¿cierto? Ella prepara este café y yo en serio, ya, pues también, para mí uno de los cafés más deliciosos es el de Sara, ¿cierto? Y es porque ella se toma ese tiempo para prepararlo, para moler el café, para hacer todo con ese filtro, con el agua, todas esas cosas que ella hace. Y yo en cambio solo con el instantáneo, ¿cierto? Y sale más rápido. Pero de la misma manera, nosotros podríamos escudriñar el Evangelio de Juan de manera instantánea, ¿cierto? Podríamos decir, bueno, vamos a terminar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a otro libro de la Biblia para que leamos para que estudiemos la mayor cantidad de libros de la Biblia posible, ¿cierto? Pero eso sería muy necio de mi parte. Sería muy necio por parte de todos anhelar esto, porque este evangelio de Juan debe prepararse y disfrutarse lentamente, pidiéndole al Espíritu Santo que con cada capítulo, cada versículo, cada palabra nos vaya exhortando, nos vaya quebrantando, nos vaya restaurando, nos vaya formando, nos vaya creando de nuevo. Porque es relativamente fácil comprender con el cerebro, con la mente, todo lo que está escrito, ¿cierto? Muchos teólogos lo hacen. Lo que está escrito es fácil comprenderlo con la cabeza, ¿cierto? Es muy fácil realmente. La palabra es fácil, es que no hay nada de complicado. Por eso hay tantas personas que conocen la palabra, pero no viven la palabra, ¿cierto? Hay muchas personas que conocen la palabra de Génesis hasta Apocalipsis de memoria, pero no la viven. ¿Por qué? Porque es muy fácil conocer la palabra. Es muy fácil, es demasiado fácil. Tanto que incluso los que no creen en el Señor conocen la palabra, saben de qué habla la palabra. Incluso hay personas que no creen en el Señor y conocen más de la palabra que muchos de nosotros. Pero hay algo imposible que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos y es que ese conocimiento vaya,
¿cierto? Ese conocimiento que nosotros adquirimos a través de las palabras, a través de los sentidos, ese conocimiento entre a lo más profundo de nuestro ser, nos transforme, se haga parte de nuestras vidas y finalmente nos haga declarar así como Tomás cuando vio a Jesús resucitado, Señor mío y Dios mío. Eso es imposible para nosotros. Eso es lo imposible para nosotros. Porque es fácil conocer la palabra, como les digo, a través de los sentidos. Pero lo imposible para nosotros mismos, lo imposible para nosotros, lo que nosotros no podemos hacer a través de nuestros medios es hacer que esa palabra entre en lo profundo de nosotros, nos transforme, se haga vida, haga parte de nosotros. Y como les dije ahora, nos haga confesar así como Tomás, Señor mío, Dios mío. Eso es lo imposible para nosotros. Por esta razón es tan importante que le pidamos al Espíritu Santo que obre en nosotros y que esta palabra que vamos a estar estudiando durante todos estos meses o años, no sabemos, que vamos a estar estudiando, esta palabra entre en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestra alma, en lo más profundo de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y nos permita vivir esta palabra. Nos permita comprender esta palabra, que cada célula de nuestro ser esté impregnada con esa palabra, que nuestro ADN realmente ya tenga esa palabra en su interior, que nuestro ADN sea transformado por esta palabra. Entonces, por eso les ruego, y de nuevo les ruego, y les pido, y les pido, y les pido que estemos en una constante oración para que tanto ustedes como yo seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder comprender la profundidad y la gloria de Cristo revelados aquí en este Evangelio. Porque nosotros debemos entender que comprender o no este mensaje hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. Miren qué nos dice Juan 1, 12 al 13. Nos dice así. Dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos dice aquí la palabra, ¿cierto? Entonces, es claro que la diferencia de comprender, de recibir, confesar y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, radica en que si nosotros lo hacemos, que si nosotros comprendemos, recibimos, confesamos y creemos que Jesús es el Cristo, entonces tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si no es así, si nosotros no comprendemos, no recibimos, no confesamos, no creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, luego de haber estudiado el Evangelio de Mateo, entonces significa que seguimos siendo hijos de ira, no somos hijos de Dios. Y por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo que nos permita entender en lo más profundo de nuestro ser y posteriormente confesar con nuestra boca que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Y que no sea solo con nuestra boca, sino con todo nuestro ser, que Jesús es nuestro Señor. Porque si no, entonces no somos hijos de Dios. Y por eso les digo que hay una gran diferencia entre aquel que realmente por el Espíritu Santo ha recibido esta palabra y aquel que solo con su cabeza la entiende. Por eso estemos en oración, en oración. Mientras vamos escudriñando el Evangelio de Juan, tenemos que ser transformados poco a poco. Tenemos que ser transformados poco a poco. Y nuestro ser entero debe confesar para vida eterna que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque si no es así, como les dije ahora, vamos a ser las criaturas más despreciables de toda la creación. O sea, vamos a ser peores que una cucaracha. Yo no sé a quiénes les gusta la cucaracha. Yo detesto las cucarachas. Y me parecen despreciables. Pero vamos a ser peores que una cucaracha. ¿Por qué? Porque ya no va a haber otra manera en que podamos nosotros ser convencidos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si no entendemos, si no comprendemos, si no recibimos, si no creemos lo que está escrito hoy en el Evangelio de Juan. Si no confesamos con nuestra boca y vivimos con nuestra vida este Evangelio, entonces somos peores que la más despreciable de las criaturas en este mundo. Miren qué nos dice Mateo 16. Nos dice así.
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces miren, aquí no fue Pedro por sí mismo, y no vamos a ser nosotros por nosotros mismos quienes vamos a confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que nosotros vamos a poder confesar esto. Por esta razón, durante todo ese tiempo, no podemos dejar de rogarle al Padre que nos revele profundamente, que le revele a nuestro ser, a nuestro espíritu, que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que debe salir de nuestra boca. Desde que estudiemos, desde el día de hoy, nuestra confesión constante debe ser: Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo del Dios viviente, Jesús es el Cristo. Porque el que confiesa esto tiene vida eterna y tiene la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Pero aquel que no confiesa esto con su boca y con su vida, entonces es un ser despreciable. Es un ser despreciable, es una basura. Es una basura. Y aquí la palabra está diciendo: si con este evangelio no somos capaces de comprender la grandeza y la revelación de Cristo, entonces ya no hay forma, ya no hay forma. Entonces, yo aquí como instrumento, solo lo único que hago es llevarles la palabra a ustedes. Solo les doy la palabra. Pero finalmente es el Padre, a través del Espíritu Santo, quien nos va a revelar todas las cosas. Es el Padre, es a través del Espíritu Santo quien nos va a permitir entender: Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, les voy a rogar, por favor, les voy a rogar, y esto va a estar guardado, va a estar grabado, escuchen, ¿cierto? Pero les voy a rogar continuidad. No paren, no: es que hoy tengo una pereza de escuchar el sermón, no voy a escuchar hoy. No, les ruego continuidad. Les voy a pedir mucha atención, y sobre todo también les voy a pedir práctica. Les voy a pedir que pongan en práctica esta palabra. Las aves que son padres, ¿cierto? Las aves padres, ¿cierto? Es decir, las aves que tienen crías. Para alimentar a sus crías, para alimentar a los polluelos, deben buscar el alimento, ¿cierto? E introducirlo en el fondo de la boca de las aves. Entonces las aves están, piu, piu, ¿cierto? Y abren la boca grande para que los padres pongan el alimento. Y eso es lo que deben hacer los padres. Los padres deben buscar el alimento y ponerlo en el fondo de la boca. Pero es tarea de las crías abrir la boca y tragar el alimento. Porque si la cría no abre la boca, el padre ¿cómo va a forzar? Si la cría no abre la boca, ¿cómo el padre va a hacer que trague el alimento? No puede. De la misma manera, es mi tarea exponerles el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero ya es tarea de cada uno de ustedes escuchar el mensaje, ponerlo en práctica en cada una de sus vidas y pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Es tarea de cada uno de ustedes. Todos nosotros aquí, por así decirlo, tenemos que poner nuestro grano de arena en en este estudio del Evangelio de Juan, y debemos escudriñar juntos, debemos estudiar juntos, debemos ser continuos, debemos poner atención, sobre todo debemos poner en práctica, porque este Evangelio es muy práctico. Entonces, les pido por favor, mucha oración, mucha continuidad, mucha atención y mucha práctica, mucha práctica. Listo, este Evangelio se puede entender con la cabeza, es que es simple entenderlo con la cabeza, pero tiene que ser el Espíritu Santo quien nos impacte profundamente. Listo, se los pido de todo corazón. Yo quiero que todos nosotros tengamos vida eterna, todos nosotros, todos, todos. Entonces, les pido mucha oración por mí para que yo pueda llevarles bien la palabra, y por ustedes también, para que todos nosotros podamos recibir esta palabra en lo más profundo de nuestro ser. Listo. Y como este evangelio hay que desmenuzarlo, vamos a ir poco a poco. No importa que una predicación dure 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, con tal de que entendamos lo importante de cada punto, con eso es más que suficiente.
La tarea de un predicador no es hacer que la gente esté sentada 45 minutos, una hora, no, esa no es la tarea del predicador. La tarea del predicador es hacer que la gente entienda el mensaje, aún así se demore 1 minuto, 2 minutos, 6 minutos. Eso es lo importante, ¿cierto? Entonces, vamos a desmenuzar, desmenuzar, y luego vamos a unir todas las cosas. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a encontrar, obviamente, ¿cierto? Porque por lo general todos los libros tienen un prólogo o una introducción. Lo que vamos a encontrar, primeramente, en el Evangelio de Juan es un prólogo, ¿cierto? Es decir, una introducción. Encontramos esta introducción, este prólogo, que va desde el versículo 1 al versículo 18, el pasaje que leímos ahora. El versículo 1 al 18 es el prólogo, es la introducción del Evangelio de Juan. ¿Listo? Es la introducción del Evangelio de Juan. Ahora, no sé cuántos de ustedes, así como muchas personas, se saltan el prólogo de los libros. ¿Por qué? Porque les parece inútil. Muchas veces los prólogos son interesantes, son importantes, pero otras veces son solo como saludos y cositas que uno dice, pero ¿para qué voy a leer esto? Entonces uno se lo salta, ¿cierto? Pero en este caso, en el Evangelio de Juan, este prólogo totalmente no es inútil. Este prólogo es totalmente importante, porque de hecho, este prólogo es el centro de todo el Evangelio de Juan. Todo lo demás que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan es simplemente una extensión de este prólogo. Pero el centro del prólogo, el centro del Evangelio de Juan es el prólogo, ¿cierto? Es el prólogo. Sin el prólogo, nosotros no podemos entender todo lo que viene después. Es el prólogo. El prólogo es el centro, es lo que nosotros debemos tomar. Es decir, si ustedes de pronto, en algún momento, no escuchan alguna de las predicaciones, que sea después de terminar lo que vamos a estudiar durante el prólogo, ¿cierto? Porque en el prólogo está contenido todo lo que va a hablar el Evangelio de Juan. El prólogo es el centro del Evangelio de Juan. Por eso podemos afirmar esto, y es que el Evangelio, el prólogo que va desde Juan 1:1 al versículo 18, no es solo una introducción, sino que también es el tema, es el resumen, es la conclusión de todo el Evangelio. Nosotros le decimos prólogo porque está al principio, pero realmente Juan 1:18 es la introducción, el resumen, la conclusión, es el tema principal de todo el Evangelio de Juan. Ahí está contenido todo lo del Evangelio de Juan. Lo demás, como les dije, es simplemente una ramificación, una extensión de lo que está descrito en Juan 1:18. Entonces, vamos a hacer mucho énfasis y vamos a quedarnos mucho tiempo aquí en Juan 1:18, porque por lo general, las personas que no comprenden Juan 1:18 no comprenden sobre qué habla el Evangelio de Juan. Y los que no comprenden lo que habla el Evangelio de Juan, por lo general no comprenden lo que habla toda la Biblia. Poniéndole otra al revés, los que comprenden que nos habla Juan 1:18 entienden lo que nos dice Juan. Y los que comprenden el Evangelio de Juan comprenden toda la Biblia. Entonces, por eso nos vamos a quedar aquí, vamos a rumiar, vamos a desmenuzar, vamos a estudiar. En el tiempo de la profundización, pregunten, vamos a estudiar juntos, pero realmente lo importante es que comprendamos qué nos dice Juan 1:18. ¿Listo? Entonces, si nosotros comparáramos el Evangelio de Juan con un árbol, Juan 1:18 sería como el tallo principal, ¿cierto? El tallo es como el tronco grande, ¿cierto? Mientras que el resto del Evangelio, ¿cierto? Juan 1:19 en adelante, sería simplemente las ramas que nacen de Juan 1:18. Por esta razón, ¿cierto? Si hay algo a lo que de nosotros debemos ponerle doble atención y conocer desde el principio hasta el fin es justamente Juan 1:18, ¿cierto? Es decir, si ustedes pueden memorizarse Juan 1:18, háganlo, háganlo. Ese pasaje es el fundamento y de Juan 1, del Evangelio de Juan, y es desde donde se extiende todo el Evangelio. Eso es porque Juan 1:18 no solo trata los temas centrales de todo el Evangelio,
como por ejemplo Juan 1:18 nos habla acerca de la luz, de la oscuridad, nos habla acerca de la encarnación de Jesús y todo eso lo vamos a ver después. Vamos a ver cómo Juan 1:18 nos habla de cómo nosotros rechazamos la luz, ¿cierto? Cómo nosotros, el pueblo de él, lo rechazamos a él. Y eso también lo va a hablar el Evangelio de Juan, pero todo está contenido ahí. Esos son los temas principales del Evangelio de Juan. Y todo está en Juan 1:18. Pero lo que nosotros más vamos a notar en Juan 1:18 es que se nos presenta al Hijo de Dios, que fue enviado al mundo para convertirse en ese Jesús de la historia, en ese Jesús que va a manifestar la gloria y la gracia de Dios. Va a manifestar la gloria y la gracia de Dios de una manera muy única y muy perfecta, ¿cierto? Entonces, pongámosle mucha atención a este prólogo, a esta introducción, a este resumen, a esta conclusión. Juan 1:18. Listo, y vamos a ir poco a poco, porque hay cositas que si no nos dedicamos a ella de completo, entonces no vamos a entender todo el panorama. Vamos a ir palabra por palabra a veces vamos a ir con frases más largas, a veces vamos a ir con todo un versículo, pero la cosa es que vamos a ir estudiando Juan 1:18 porque aquí hay mucho para sacar y como les dije, ese es el fundamento, es la base para que todo lo demás nosotros lo podamos entender, todo lo demás. ¿Listo? Entonces, vamos a primero a comenzar por el principio, ¿cierto? Por donde se debe comenzar siempre. Juan 1:1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O también, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Listo? Recuerden, esto es Biblia de las Américas, también existe Reina Valera, las dos son muy buenas. Biblia de las Américas, lo bueno es que es muy entendible para nuestra época y hay cosas que traducen un poco mejor. Listo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nos dice así Juan 1:1. Entonces, lo primero que dice Juan y como comienza el Evangelio de Juan y el prólogo es que en el principio existía el verbo. En el principio, en el principio, en el principio. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. ¿Cómo así que en el principio? ¿Qué es ese principio? ¿Cómo es un principio? ¿Cierto? Entonces, vemos que Juan comienza diciendo en el principio. En el principio. El prólogo de Juan 1:18 comienza diciendo en el principio. Y por lo tanto, el Evangelio de Juan comienza diciendo en el principio. Si nosotros vemos los otros evangelistas, que son Mateo, Marcos y Lucas, ellos también tienen una definición de principio. Vamos a verlo. ¿Listo? Ellos también hablan de un principio. También hablan de un principio. Marcos 1:1, vamos a ver qué piensa Marcos. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego vamos a ver que en el versículo 1:2 en adelante, Marcos va a hablar acerca del ministerio de Juan el Bautista. ¿Listo? Luego vemos Mateo. Mateo también nos va a hablar acerca de un principio, un comienzo. Primero nos va a hablar acerca de la genealogía, el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, y luego nos va a hablar acerca del traslado de Nazaret a Capernaum, y ya en Mateo 4:17 va a decir, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí ya se nos está hablando también de otro principio, ¿cierto? Recordemos entonces que Marcos 1:1 nos está diciendo que el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y ese es un principio, y Mateo nos dice, desde entonces comenzó o digámoslo así, principió Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, Lucas tampoco se queda atrás y él también habla de un principio y lo vemos en Lucas 1:2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra.
¿cierto? Entonces, les pregunto, ¿será que estos principios o comienzos serán lo mismo? ¿Será que significan lo mismo? Totalmente no, ¿cierto? Es muy claro que no. Para Marcos, el principio consiste en el momento en que Juan el Bautista comienza a predicar y a bautizar. ¿Listo? Entonces, para Marcos, el principio consiste en ese momento en la predicación y en el bautismo de Juan el Bautista. Para Mateo, el principio consiste en la predicación de Jesús. Cuando Jesús comienza a predicar, ese es el principio para Mateo. Para Marcos, como ya les dije, el principio es cuando Juan el Bautista empieza a predicar y a bautizar. Para Mateo es cuando Jesús empieza a predicar. Y para Lucas, el principio consiste en el ministerio de los testigos de la vida de Jesús en la tierra, ¿cierto? Nuevamente, porque de pronto algunos se enredan. Estamos diciendo que para cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la definición de principio es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente. Para Marcos, el comienzo, el principio, ¿cierto? De las cosas es cuando Juan el Bautista empieza a predicar y a bautizar. Para Mateo, el principio, el comienzo es cuando Jesús empieza a predicar la palabra, y para Lucas el principio consiste en el momento en que los discípulos de Jesús, en que los testigos de Jesús dan testimonio de Jesús. ¿Listo? Nuevamente, para que nos quede claro. Marcos dice, cuando Juan el Bautista empezó a predicar y a bautizar, ese es el principio. Mateo dice, no, el principio es cuando Jesús empezó a predicar. Y Lucas dice, no, el principio es cuando los discípulos de Jesús empezaron a dar testimonio acerca de Jesús. Y no es que sean, no es que, no es que, sea, no es que los, no es que, perdón, no es que los otros estén equivocados, no. Cada uno tiene un punto de vista que va a complementar realmente toda la imagen. Pero Juan, Juan el evangelista, Juan el hijo de Zebedeo, Juan el discípulo amado va a romper ese molde. Juan va a decir, no, 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 no. Ustedes, digamos, no va a decir ustedes están equivocados, pero no, tenemos que ir más allá, tenemos que salir de este molde porque el principio no es desde un punto de nuestra historia. El principio no es desde un punto en este espacio y tiempo, ¿cierto? El principio no comienza desde que Jesús empieza su ministerio público. El principio no comienza desde que Juan el Bautista comienza su ministerio. El principio no comienza desde el nacimiento de una virgen. El principio no comienza desde ni siquiera Génesis 1:1. No comienza desde un punto y espacio, desde un tiempo y espacio. No comienza desde un punto que o sea, en este tiempo, en nuestra historia, en nuestra línea de tiempo, no comienza ahí, sino que comienza desde un punto en el que nosotros como seres humanos no podemos ni siquiera pensar. Comienza desde el verbo divino, comienza desde el verbo eterno, comienza desde el agente creador de Dios, comienza desde la fuente de luz y vida. Allí es donde comienza todo. Allí es donde comienza todo. ¿Dónde comienza el Evangelio? ¿Dónde comienza la vida? ¿Dónde comienza la luz? ¿Dónde comienza realmente todo lo que nosotros estamos hoy viviendo? Desde ese punto en el cual el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En ese principio, en ese principio. Entonces, el Evangelio de Juan comienza declarando la preexistencia del verbo. ¿Qué significa preexistencia? Es decir, que el verbo existía antes de nuestra existencia, que el verbo existía antes de nuestro tiempo, que el verbo existía, es decir, Jesús existía, Cristo existía antes de que todas las cosas existieran. ¿Por qué? Porque el verbo es el agente de la creación, él es el medio de la creación, pero también es la razón
de la creación, ¿cierto? Y eso nos lo dice Colosenses 1, 16, 17. En él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces, miren que la palabra nos está diciendo aquí, ¿cierto? Que eh, Juan está diciendo, miren, el principio no es cuando Juan el Bautista vino. El principio no es ni siquiera, no es cuando Jesús empezó a predicar. El principio no es cuando Jesús nace de una virgen. El principio no es ni siquiera en Génesis 1:1, sino que va más allá. Cuando nosotros leemos Juan 1:1, en el principio, inmediatamente podemos pensar, en el principio de Génesis 1:1. Sí, de alguna manera sí podemos decir que se refiere a eso, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Jesús era en el principio, no se refiere a que Jesús era en ese momento exactamente, sino que era mucho antes después, mucho antes de eso, ¿cierto? Entonces, por eso es que cuando nosotros lo leemos como en griego, ¿cierto? Nos dice, aquí nos está diciendo, en el principio era el verbo, ¿cierto? Lo vamos a ver acá. En griego sería más o menos como así, ¿cierto? Es muy difícil de explicar, ¿cierto? Pero nos dice así. En el principio existía el verbo, o más, como diría en Reina Valera, en el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Vemos que aquí el verbo existía, estaba, era, está como en pasado, ¿cierto? Pero si nosotros lo viéramos como en el griego, diría algo como así. En el, en el principio era existiendo el verbo y el verbo era es, estando con Dios y el verbo era existiendo Dios, ¿cierto? Es algo como así, es que no es fácil de explicar porque no es fácil para nosotros por el tiempo que se está tratando allí. Pero lo que nosotros tenemos que ver aquí es que cuando Juan nos dice que en el principio existía el verbo, no es que el verbo hacía parte de un tiempo en específico, sino que el verbo siempre ha existido. El verbo existía antes de la creación, el verbo existe todavía y el verbo existirá incluso después de que nosotros desaparezcamos, ¿cierto? Y el verbo era con Dios, el verbo es con Dios y el verbo va a estar con Dios. Y el verbo era Dios, el verbo es Dios y el verbo será Dios. Eso es lo que nos está diciendo Juan 1:1. Porque cuando nosotros vemos aquí esa palabra existía, estaba, era, realmente nosotros lo vemos como en pasado, pero realmente si nosotros lo vemos en griego, nos está diciendo, no, es que no es un tiempo específico, sino que siempre ha existido, siempre, siempre, nunca ha parado de existir. Él es aquel que está desde la eternidad pasada, de la eternidad presente y la eternidad futura, siempre va a existir, ¿cierto? ¿Cierto? Él es aquel que estaba en el principio. Es decir, si nosotros decimos que este principio se refiere a Génesis 1:1, también tenemos que decir que eh, es, el Señor está antes de ese principio porque es el Señor quien crea este principio, ¿listo? O sea, es el Señor quien crea todas las cosas, quien comienza a hacer todo lo que, toda la creación, ¿listo? Entonces, que nos quede muy claro esto, nos tiene que quedar muy claro esto. Realmente, lo que nos está diciendo aquí Juan y lo que nos debe llamar la atención aquí, desde este punto, es que la palabra nos está diciendo que Jesús, que es el verbo, y todavía no hemos hablado del verbo, y eso lo vamos a dejar para la próxima semana porque es un tema un poco más extenso. Nos está diciendo que el verbo, que es Jesús, existía antes de la eternidad, existía antes que todas las cosas fueran creadas, existía mucho antes, mucho antes, mucho antes. Existía, siempre preexistía. Por eso es pre de antes existía, es decir, existía antes, existía antes, ¿cierto?
existía antes. Y ojalá en español hubiera una forma de explicar esto, pero realmente es un tiempo que solo se encuentra en griego, no en español. Por eso dice, en el principio era existiendo el verbo, y eso no, nadie dice, en el principio era existiendo el verbo, no. Estamos diciendo, en el principio, o sea, es decir, antes, para nosotros, antes, estaba existiendo el verbo, él estaba viviendo y él empieza a crear, él empieza a planear, él empieza a decidir. Eso es lo que nos está hablando la palabra. ¿Listo? Entonces, eh, ahora, lo que nosotros podemos sacar de solo esta palabra, ¿cierto? Lo que tenemos que aprender el día de hoy es, bueno, si Dios, si el verbo, si Jesucristo, siendo ese verbo que no dependía de nadie, que existía por sí mismo antes de la creación, se interesó por nosotros, se encarnó, se hizo carne por nosotros. No deberíamos nosotros entregarle nuestra vida. Es que yo no sé cuántos de ustedes en ese momento entienden la perspectiva de lo que les estoy tratando de mostrar, porque como es un tema tan, digámoslo así, filosófico, entre comillas, filosófico, es un tema tan, digámoslo, tan, para nosotros tan abstracto porque no lo podemos entender con nuestra cabeza. Es que, ¿quién entiende esto? ¿Quién entiende? Es que Jesús existió antes de la eternidad. Bueno, pero entonces la eternidad no es eterna. No, Él existió antes de la eternidad y va a ser después de la eternidad. Es que Él es eterno. ¿Quién entiende qué significa ser infinito? Nadie en su mente entiende qué es ser infinito. Explíquenle a una hormiga qué significa vivir 80, 90, 100 años. La hormiga no va a entender. No va a entender. De la misma manera, cuando la palabra nos dice es que Dios es aquel que vive, que existe por sí mismo antes de todas las cosas. Aquel que es infinito, antes de la creación, nosotros podemos entender esto. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que poner en perspectiva. Porque Dios nos está invitando a su eternidad. Dios nos está invitando a, mira, tú que eres temporal, ya deja de ser temporal y te invito a esta eternidad. Te invito a esta eternidad mía, a esta eternidad de la cual yo existo, ¿cierto? En la cual yo existo y sigo existiendo y seguiré existiendo. Entonces, aquí es donde nos debemos preguntar. ¿No deberíamos entonces nosotros entregarle nuestra vida a Él? Cuando nosotros entendemos la magnitud de la existencia de Dios, ¿acaso no vemos nuestra vida como algo efímero? No vale la pena dejarlo todo por Él. Él nos está invitando a la eternidad. No deberíamos dejarlo todo por Él. Cuando nosotros entendemos que Dios es infinito y que a través de su Hijo nos invita a esta eternidad, ¿no deberíamos entonces empezar a tener una perspectiva diferente acerca de la vida? Si nosotros realmente tuviéramos una perspectiva eterna, si nosotros realmente empezáramos a entender la magnitud de la preexistencia de Dios, si empezáramos a entender que Jesús era en el principio, que Jesús era existiendo en el principio y que era antes del pasado, antes de nuestro pasado, antes de la eternidad. Entonces, si tuviéramos esta perspectiva, los problemas en este mundo serían una bobada. Empezaríamos a dejar nuestros caminos, empezaríamos a dejar nuestras riñas, nuestras peleas, nuestras contiendas, nuestros pleitos, nuestros celos, nuestras envidias. ¿Acaso no vale la pena amar y perdonar infinitamente entendiendo que somos invitados a lo eterno? ¿Acaso no es así? Yo pienso que sí. Yo pienso que vale la pena dejar todas estas envidias, estas riñas, empezar a amar, a perdonar, empezar a servir, empezar a agachar la cabeza, empezar a humillarse y sobre todo empezar a rendirse ante el Señor. ¿Por qué? Porque somos invitados a su eternidad, porque Él es aquel que existía antes de la creación. Cuando nosotros hablamos aquí entonces, y ya para que vayamos concluyendo,
Juan 1:1 nos está hablando de un principio que es antes del principio que se encuentra en Génesis 1:1. En Génesis 1:1 se nos dice, en el principio eran los cielos y la tierra. Fueron creados los cielos y la tierra. Pero aquí Juan nos está hablando, sí, Jesús estaba en ese principio. Pero ¿saben qué? Jesús estaba en ese principio, pero antes de ese principio también. Y Jesús estaba antes de nuestro principio, el principio de nosotros. Jesús estaba antes de que nosotros naciéramos. Iba a estar después de que nosotros muramos. Y si nosotros nos atrevemos a creerle a Él y a recibirle a Él, podemos participar de su eternidad. Miren lo que nos dice aquí Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el alfa y la omega. Alfa es como la A y omega es como la Z. Es decir, yo soy el primero y el último de la letra del alfabeto, por así decirlo, ¿cierto? Alfa es como se llama la primera letra del alfabeto griego y omega es como se llama la última letra del alfabeto griego. ¿Listo? Entonces, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Todopoderoso. No debería cambiar nuestra perspectiva de vida entendiendo esto. Es que el Señor me está invitando a su eternidad. El Señor me está invitando a su eternidad. Siempre les he dicho este ejemplo. Si yo a ustedes les dijera, bueno, tenemos esta barra de chocolate, esta chocolatina. Les voy a dar un cuadrito en este momento. Pero si esperas 5 minutos, te voy a dar toda la chocolatina. ¿Qué dirían ustedes? Los que están a dieta seguramente dirían, bueno, yo me la como ya. Pero cuando uno ve que la recompensa a esa espera de 5 minutos, a ese pequeño tiempo, es toda una chocolatina grande, uno va a esperar los 5 minutos. Uno va a esperar los 5 minutos. De la misma manera, cuando nosotros tenemos esa perspectiva de vida en la que, es que yo puedo ser partícipe de la eternidad si yo reconozco al Señor y como mi Señor. Yo recibo a Jesucristo, yo lo reconozco a Él y vivo para Él y entrego todas las cosas. Entonces yo puedo participar de toda la eternidad. Entonces voy a dejarlo todo por Él. No es lo lógico. No es lo lógico. Voy a dejar mis pecados, voy a dejar mis riñas, voy a dejar mis peleas, voy a dejar mis envidias, voy a dejar mis herejías, voy a dejar mi brujería, voy a dejar mis hechicerías, voy a dejar mis maledicencias, voy a dejar mis fornicaciones, mis adulterios, mis robos, mis contiendas, mis asesinatos, todo, voy a dejarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que si dejo esto, que es tan temporal, voy a adquirir lo que es eterno. A esto se refiere la palabra. Y esto es lo que podemos sacar aquí, en el principio. Primeramente, entender que cuando se nos habla en el principio, se nos está hablando de la preexistencia de Dios. Y aquí hay un gran mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Que nosotros somos invitados a esa preexistencia de Dios, ¿cierto? Que nosotros somos invitados a esa existencia de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿cierto? Y lo más maravilloso para mí es cómo es que el Hijo de Dios, cómo es que Dios mismo se interesó por nosotros cuando Él no nos necesitaba. Entonces, ¿por qué no somos capaces de dejarlo todo por Él? ¿Por qué será que no somos capaces de rendirnos completamente a Él? Si Él siendo eterno se interesó por nosotros, si a Él no le faltaba nada, se interesó por nosotros. ¿Por qué será? Somos seres muy egoístas. Pensamos que nuestra temporalidad, nuestro instante en este mundo es una eternidad. Pensamos así. Pero no, yo hoy los invito a que abramos más nuestros ojos. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Abramos más nuestros ojos y veamos todo el panorama. Es que hay una gran eternidad. Y si yo suelto esto en este momento, voy a participar de esta eternidad. Pero si yo no me suelto, entonces no voy a poder participar. No voy a poder participar. Listo. Entonces, en este momento, les invito a que oremos. Les invito a que oremos y vamos a pedirle en este momento al Señor que nos llene del Espíritu Santo y que nos permita hacer digestión de esta enseñanza. Les invito, por favor, si no entendieron la predicación, que la escuchen nuevamente,
no es tan complicada, pero necesitamos comprender esto para lo que viene, que es hablar acerca del verbo, que es el logos. Por eso es que les dije que es mejor separarlos y luego en la profundización mucho mejor porque podemos unirlos. Pero tienen que ser separados para que podamos entender primero el principio. ¿A qué se refiere el principio? Es que no es el principio de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Génesis, sino que es un principio mucho antes. Si ya entiendo eso, entonces ya puedo entender lo que viene. Entonces el verbo existía antes. Entonces yo soy invitado a esa relación con ese verbo que era antes del principio. Y ese verbo que era antes del principio se encarnó para que yo pudiera ser hijo de Dios. Entonces ahí, Señor mío, Dios mío, eso es lo que debe salir de nosotros. ¿Listo? Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar para que el Señor nos permita digerir, nos permita ser llenos del Espíritu Santo y nos permita digerir esta enseñanza, nos permita realmente tener una perspectiva de eternidad, ver las cosas más grandes, ¿cierto? Nosotros nos empeliculamos con cosas tan pequeñas, tan efímeras, pero que el Señor nos permita ver todo el panorama y entender que a veces hay que dejar las cosas, soltar las cosas para que podamos participar de la eternidad, porque si no las soltamos, vamos a morir aquí. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre